Pues yo creo que los principales retos sobre todo han sido, en primer lugar, que hemos sido pioneros, es decir, al final te lanzas al vacío, no existe nadie con quien compararte, nadie a quien mirar realmente, hay una serie de información pública, bastante académica, y tienes que traducir eso realmente en una información interna de compañía, con datos reales de compañía. Pero más allá de este tema de haber sido pioneros, quizás el reto más importante ha sido, por un lado, la falta de información, es decir, fuentes que se pudieran utilizar. En muchos casos, EY es una herramienta muy potente y está desarrollándose además muy rápido, pero en un primer momento, cuando nosotros comenzamos, estaba quizás muy centrada más en Estados Unidos, en empresas norteamericanas que tienen unas particularidades ligeramente diferentes, incluso fuentes de información ligeramente diferentes a las que tenemos aquí en Europa. Y en segundo lugar, además de estas fuentes de información, incluso la recopilación de la información internamente por parte de la compañía, porque al final te requiere una serie de información, la modernización, que por un lado es externa, pero también por otro lado es interna a la compañía, y una compañía muy grande requiere al final recoger esta información de diferentes áreas internas, de diferentes países, explicarla bien, y eso también es un aspecto muy interesante, es decir, explicar por qué necesitas esta información y por qué es importante para la compañía, y luego hacer al final, por supuesto, ya todos los cálculos que es los que te monetizan. Más allá de esto, quizás como último aspecto, como reto también importante, era el saber identificar cuáles eran las variables que querías medir, es decir, la metodología te define una serie de variables que son muy importantes, pero también te das cuenta que existen otra serie de variables que quizás la metodología deja a un lado, pero que siguen siendo importantes para la compañía, que están relacionadas con la materialidad de la compañía y que en cierta medida tienes que intentar calcular. Pues yo creo que los principales aprendizajes es la importancia de monetizar el impacto. Me explico. Históricamente nosotros sí que hemos estado durante bastantes años calculando el impacto. Hemos calculado el impacto, por ejemplo, el impacto que hemos generado en el PIB o el impacto en el empleo, una serie de impactos, por ejemplo, de diferentes proyectos concretos. Pero eran impactos que estaban separados, por así decirlo, del lenguaje de la compañía. Sin embargo, en el momento que decides monetizarlo y utilizar al final euros para calcular el impacto, te das cuenta de que se abren muchas oportunidades. Es un aprendizaje muy interesante, ya no solo para el equipo de sostenibilidad, para el resto de áreas, el realmente darse cuenta de que entienden bien cuál es el impacto que están generando su área, su actividad o nuestra actividad en general o los diferentes proyectos, versus antes que quizás era información como más general, más disgregada, más separada de lo que era la propia actividad de la compañía. Y además también, muy importante como aprendizaje, te permite comparar diferentes impactos que hasta hace poco no éramos capaces, con lo cual además te ayuda a identificar cuáles son los aspectos más importantes en esta materialidad de compañía, cuáles son los aspectos más importantes en los cuales Telefónica tiene impacto o externamente impactan en nosotros, de una forma que, claro, al utilizar euros, por así decirlo, es fácilmente comparable versus al no monetizar y utilizar otro tipo de indicadores que no ayudan o no facilitan esa comparación. También como aprendizaje ha sido muy relevante el ver cómo otras áreas lo integran, lo incorporan y lo pueden utilizar, por ejemplo, de cara a los analistas, de cara a los inversores. Es decir, se ha convertido ya en una pieza fundamental. Es decir, al entenderlo y al hablar todos un lenguaje común, sobre todo en las áreas financieras, se convierte en una pieza fundamental de cara hacia los stakeholders exteriores, sobre todo en el mundo financiero. Totalmente, desde luego que sí. Yo creo que ya lo está haciendo. Yo creo que al final es un tema que ya está generando este cambio interno en la organización, en el sentido en que he comentado que efectivamente los inversores o los analistas piden están cada vez pidiendo más este tipo de información, pero también lo pide la administración pública, lo piden, por ejemplo, en diferentes pliegos. Oye, ¿cuál es tu impacto social cuando vas a ejecutar este proyecto? Más allá del impacto ambiental, que era una cosa que ya en el pasado se solía pedir en muchos proyectos. Y esto hace que la organización cambie, porque tiene que tener en cuenta, desde un punto de vista, por ejemplo, a nivel de proyecto, cuál es el impacto que va a generar, el impacto social, por ejemplo, en este caso. Y esto lo que hace es que se defina mejor el impacto, o se defina incluso mejor cuál va a ser el proyecto o cómo debe ser el proyecto para asegurar que tenemos este impacto positivo.
Es decir, ya no es una cuestión de decir, bueno, voy a tener un impacto, no, te están preguntando cuál es ese impacto, y eso es un cambio organizacional tremendo, es una transformación interna, porque lo que te va a hacer es garantizarte que los proyectos que vas a ejecutar van a tener, vas a buscar que tengan también ese mayor impacto social, porque al final también va a retornar como un beneficio para la compañía, ya sea a nivel de un proyecto con la administración pública o con cualquier otro cliente, o con un inversor que te está pidiendo, oye, yo voy a invertir en ti si tú además generas un impacto, con lo cual esto obliga a toda la organización a cambiar, a mejorar, por así decirlo, para buscar ese impacto.